que les haya gustado el video sobre conflicto y, bueno, que puede ocasionar el hecho de que no podamos superarlos, ¿no? Bueno, en esta segunda parte, ¿verdad?, hablaremos de la negociación. Y como en la primera parte habíamos terminado en esta diapositiva, en donde habíamos dicho que el método preferido de cualquier buen vendedor o de cualquier persona que desee llegar a buenos objetivos dentro de la tarea de eliminar todo tipo de conflictos es la negociación, ¿ok? Entonces veamos qué es negociación. Alex Day, que es un gran orador, motivador y experto en ventas, nos dice: en la vida tenemos varios juegos, entre ellos está la negociación. Generalmente en cada juego hay un solo ganador. En la negociación debe haber como mínimo 2 ganadores, ¿sí? También una persona anónima nos dijo algo sobre la negociación. Dice que es un medio básico para conseguir lo que se desea de otros, ¿verdad? Es una comunicación bilateral diseñada para llegar a un acuerdo. Bueno, y comparto con ustedes estas dos definiciones porque me parecen de las mejores si es que vamos a tener que definir lo que es negociación. Porque por un lado hablamos de que es un proceso en el cual tiene que haber como mínimos dos ganadores, ¿okay? Y también estamos hablando de la herramienta muy poderosa que vamos a hablar durante todo el transcurso de este programa, que es la comunicación. Una comunicación bilateral, no una comunicación unilateral, sino bilateral, que nos lleva a un acuerdo, a un acuerdo de negociación. Entonces, veamos cuáles son los 3 paradigmas de la negociación, que creo que también hoy día están convertidos en las 3 estrategias de negociación. La primera tiene que ver con esta. Dice: yo gano, tú pierdes. El primer paradigma. En este tipo de estrategias imponemos nuestra postura y nuestros intereses por sobre de la otra persona. O sea, no nos interesa mucho los intereses de la otra persona. Entonces, si adoptamos esta postura, ponemos en riesgo la relación. Yo gano, tú pierdes. Ganar, perder. El otro paradigma, el segundo, tiene que ver con lo inverso al primero y dice: yo pierdo, tú ganas. Es decir, perder, ganar. En donde en esta estrategia yo cuido mucho la relación porque le dejo ganar al otro, pero estoy cediendo mi postura, estoy cediendo en mis intereses. Entonces, otra vez en esta estrategia, en este paradigma, alguien pierde. En este caso, yo pierdo, tú ganas. Y hacia donde queremos ir es hacia el tercer paradigma, la tercera estrategia, que es ganar, ganar. Yo gano, tú ganas. O también, dicho en inglés, win-win. Van a escuchar mucho eso en los cursos de capacitación o en los materiales, o inclusive en internet, ¿verdad? Win-win. La estrategia de negociación, ganar, ganar. Y aquí el enfoque es doble. Ni le doy mucha o poca importancia a las relaciones, ni le doy mucha ni poca importancia a los intereses, sino que encuentro un equilibrio en un enfoque en donde tanto relación con la otra persona como resultados o intereses van de la mano. Ambos consiguen lo que se propusieron. Entonces, esta es la estrategia de negociación que nosotros tenemos que adoptar, ¿verdad?, para llevar adelante la mayoría de las relaciones con el cliente. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para ganar, ganar? Primero tenemos que pensar en el resultado que queremos lograr y preguntarnos también, obviamente, ¿qué quiere lograr la otra persona? Muy difícil podamos nosotros entrar en un proceso de negociación sin saber exactamente lo que yo quiero, ¿verdad? Me parecería un poco obvio, pero es así. Muchas veces nos metemos nosotros en batallas, en negociaciones, sin saber exactamente a dónde quiero llegar yo con esta negociación. Entonces, lo primero es eso. Y, obviamente, también tengo que procurar saber lo que el otro quiere. Por eso, como primer punto, ponemos esto. Esto es lo que necesitamos nosotros saber para llevar adelante la estrategia ganar-ganar. ¿Qué quiero yo? Y también qué quiere el otro. Lo segundo es procurar descubrir los puntos
de vista distintos. O sea, cuáles son todos los puntos de vista que existe en esta negociación. ¿Cuál es la historia que se está contando, verdad, en esta negociación? Pero también cuál es la historia que no se cuenta. Recuerden que la otra parte nos va a decir muchas cosas. La otra parte puede ser el cliente, puede ser un amigo, ¿verdad? La pareja, los hijos, quien sea. La contraparte o la otra parte me va a decir muchas cosas. Yo voy a utilizar la herramienta de la comunicación, que es el último ítem, para poder saber qué es lo que esa persona quiere y me va a decir. Pero no siempre me va a decir todo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es generar conversaciones de mucho valor, conversaciones muy poderosas para descubrir también aquella historia que nos está contando. Normalmente, todas las objeciones y todas las verdades sobre lo que quiere conseguir la otra persona está en esa historia que no se cuenta. Por eso uno tiene que tener la habilidad de generar conversaciones muy poderosas si quiere llevar adelante la estrategia ganar-ganar. Entonces, numeremos los pasos que tenemos que llevar adelante para planificar, ejecutar y luego retroalimentar una negociación con el paradigma o bajo el paradigma y la estrategia ganar-ganar. Y lo primero que tenemos que hacer es conocer bien mi necesidad y a partir de ahí planificar. Como dijimos, difícil entrar en una negociación ganar-ganar si yo no sé realmente lo que quiero. Hay que responderse a estas preguntas. ¿A qué quiero llegar? ¿Cuál es el motivo o el objetivo de este proceso de negociación? Estas preguntas me van a servir a mí para ubicarme y entender y conocer bien mi necesidad. Hay que analizar cuáles son las realidades, ¿verdad?, de cada uno antes de entrar al proceso de negociación. Las realidades sobre mis habilidades de negociación, las realidades a los compromisos que puedo llegar, las promesas que puedo hacer y centrarnos bien en lo que es real, en lo concreto y no basar mi negociación sobre creencias. Eso, uno de los grandes pecados capitales en ventas es suponer o basarse en supuestos o creencias. ¿Okay? ¿Por qué? Porque eso nos puede llevar a un resultado negativo, ya que uno tiene que centrarse en las realidades y no en las creencias o las interpretaciones. Esto nos va a ayudar muchísimo para entender y conocer bien cuál es mi necesidad y poder planificar. Otra cosa muy importante en esta primera fase es determinar el MAN. Yo le llamo MAN a la mejor alternativa al acuerdo negociado. Mejor alternativa al acuerdo negociado. ¿Y qué significa esto? Significa que cuál es el mejor resultado que yo puedo tener en una negociación, ¿verdad? Y para prepararme con el MAN, yo tengo que tener bien establecido cuáles son las características de la solución que yo voy a dar, cuáles son los beneficios que la otra persona va a obtener con la propuesta que le doy y cuál es el valor que tiene eso. Son tres cosas que nosotros vamos a estar viendo también en el módulo de herramientas de ventas, cómo presentar propuestas que convenzan al cliente a través de valor, beneficios y características. Pero me voy adelantando algunos conceptos porque es muy importante en este módulo de conflicto y negociación. Que el vendedor siempre esté hablando del valor que tiene su propuesta, de los beneficios que tiene para la otra persona y después de las características. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si no llegamos a un acuerdo? O mejor dicho, ¿qué pasa si no llegamos al acuerdo al cual yo me puse como objetivo llegar? ¿Cuál es el resultado que puedo aceptar dentro de este proceso de negociación? Esto es muy importante dentro de la fase de conocer mi necesidad para que cuando yo vaya al proceso de negociación, siempre con la estrategia ganar-ganar, yo sepa hasta dónde puedo retroceder manteniendo la estrategia ganar-ganar. ¿Okay? Por ejemplo, en una entrevista de ventas, hasta dónde yo puedo mejorar los plazos de entrega, hasta dónde yo puedo
modificar el precio? ¿Hasta dónde puedo mejorar los aportes de marketing para ese punto de venta? Un montón de cosas, ¿verdad? O ejemplos que podemos dar de que hasta dónde yo puedo retroceder manteniendo la estrategia ganar-ganar. Eso es muy importante ya establecerse en la fase de planificación. ¿Ok? Y finalmente determinar una agenda. No existe ningún vendedor profesional, ¿verdad? Y mucho menos entre los mejores del mundo que no se maneje casi en su totalidad con una agenda. ¿Ok? Podría parecer muy estructurado, pero esa es una herramienta muy poderosa. Hay que agendar todos los procesos, ¿verdad? Y más todavía cuando estamos hablando de una negociación, ¿verdad? Desde lo más ínfimo hasta una negociación altamente importante, tiene un objetivo y ayuda al logro, ¿verdad?, de mis metas. Entonces hay que agendar cuándo voy a hacer mi análisis de las necesidades mías, cuándo voy a hacer un trabajo de investigación para saber cuál es la necesidad del otro y cómo voy a planificar la reunión de negociación. Todo eso hay que agendar. Entonces, si nosotros queremos negociar bajo este contexto, tenemos que generar una historia que le interese a la otra persona, ¿sí? ¿Y cómo se genera esa historia? ¿Verdad? A través de esta herramienta que son las características, beneficios y valor que te mencioné recién, que lo vamos a profundizar muchísimo como una herramienta práctica de cierre de ventas, pero fíjense ya este adelanto, ¿ok? Cuando hablamos de características, estamos hablando de qué, ¿verdad? Dentro de las características está cuál es el problema que vamos a atender o el conflicto que vamos a solucionar. ¿Cuáles son las causas de ese conflicto o de ese problema? O la causa de la diferencia, las consecuencias, las alternativas de solución, cómo pueden ser llevadas a la práctica estas alternativas. Cuando nosotros hablamos de la característica, estamos hablando de nuestra propuesta. Cuando llegamos a una negociación, ¿verdad? Siempre estamos llegando con una propuesta nuestra hacia la otra persona, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de las características, estamos hablando de eso. Por el otro lado están los beneficios, ¿verdad? Y los beneficios es lo que se obtiene de la solución. En este caso, los beneficios hablan de la otra persona. Y ahí ya entramos en un campo que le gusta al otro, ¿sí? Porque más que hablar de uno mismo, de mi propuesta, aquí ya estamos hablando de la otra persona. ¿Qué vas a obtener vos, ¿sí?, al terminar este curso de habilidades en ventas? ¿Cómo te va a ser mucho más fácil y mucho más eficiente llegar a tus objetivos con las herramientas que yo te voy a enseñar? Suena mucho mejor de que este curso de 50 horas tiene 6 módulos y en cada módulo tenemos nosotros como 4 o 5 unidades que te van a ayudar a adquirir herramientas de ventas. Porque hoy día no tenés las herramientas de ventas, ¿verdad? Digámosle que un speech basado en características muy diferente de un speech basado en beneficios cuando hablo de lo que vos vas a lograr con esto. Y finalmente el valor. Y esto es algo un poquito más profundo y que se va logrando con la práctica, pero también el valor habla de la otra persona, está hablando del cliente, está hablando de tu interlocutor, y es la relación entre las características y los beneficios. Es ese algo que le hace vibrar al cliente o a la otra parte cuando estás poniendo mucho foco en lo que el otro necesita y estás hablando de él, ¿verdad? Y finalmente entra tu propuesta para solucionar ese problema. Allí se crea el valor y ahí ese valor puede ser algo tangible o intangible que siente el cliente, ¿ok? Bueno, la utilización de los beneficios y el valor son los principales motores de la negociación. Es lo que le decía, aquí en este resumen no están las características. Las características son importantes, pero dejemos para el final las características. Cuando vamos a negociar, hablemos de beneficios y del valor como los principales motores de negociación. Bueno, segundo, ¿qué es lo segundo que tenemos que hacer en este proceso? Conocer las necesidades de la otra persona, ¿ok? Y las necesidades de la otra persona son como un iceberg. Si nosotros llegamos, estamos con esa persona y creemos saber o
proyectamos que algo va a necesitar esa persona, pero eso representa lo que el cliente deja ver, solamente representa esta parte del iceberg, cuando en realidad la necesidad del cliente en su mayor parte se encuentra oculta y normalmente no vemos. Entonces allí es en donde nosotros tenemos que enfocar todo nuestro esfuerzo en conocer las necesidades del otro. ¿Cómo? Primero, ¿verdad? Con la herramienta de la escucha. Mañana nosotros vamos a entrar en el módulo de comunicación y vamos a analizar cada uno de estos elementos, ¿verdad?, de la comunicación. La persona que escucha, sabe escuchar, es una persona que tiene mucho más probabilidades de cerrar un buen acuerdo, una buena negociación para resolver conflictos o para cerrar ventas directamente. Hay que preguntar, ok. Tampoco nos sirve de mucho escuchar si es que la persona no genera una buena pregunta. Las preguntas tienen que ser pensadas. El buen vendedor, el buen negociador tiene un listado de preguntas, ¿verdad? Porque muchas veces ya son negociaciones recurrentes donde le conocemos a la otra persona. Hay veces no, pero en la mayoría de las veces sí. Entonces hay que tener un inventario de preguntas poderosas, de buenas preguntas que le haga a la otra persona hablar y descubrir esta parte del iceberg, ¿sí? Hay que ser muy inteligente para no caer en una situación de interrogatorio. La otra parte no tiene que sentir que se le está interrogando, entonces tiene que ser pocas pero buenas preguntas y escuchar, ¿ok? Otra cosa muy importante es observar. Muy importante observar, porque hay un refrán que dice: lo que la boca calla, el cuerpo habla. Entonces hay que observar al cliente, hay que observar a la otra parte, cuál es la comunicación corporal que está desarrollando y cuáles son sus reacciones ante nuestras preguntas o ante nuestra presentación de soluciones, ¿ok? Y como cuarto elemento, ¿verdad?, en esta fase de conocer la necesidad de la otra persona, es el de confirmar. ¿Qué significa esto? Bueno, yo pude haber generado una buena pregunta y pude haber escuchado, ¿verdad? Y también observé la reacción, la comunicación corporal de la otra persona. Pero para estar seguro y poder hacer una propuesta que realmente sea de valor para la otra persona y cerrar una negociación, tengo que confirmar. Y la confirmación también se hace con repreguntas. Ok, voy a habilitar aquí mi puntero y les voy a marcar. La confirmación se ejecuta también a través de las preguntas. Es decir, cuando yo tengo toda la información lista, puedo volver a repreguntar. Entonces, entendí correctamente que lo que ustedes necesitan es adquirir herramientas de ventas que le ayude a mejorar su rendimiento en lo profesional. Entonces ustedes me dirán, sí, así mismo, pero no solamente adquirir herramientas, sino también nosotros queremos practicar y queremos un foro donde podamos intercambiar experiencias. Perfecto. Entonces voy agregando más información en este proceso de conocer las necesidades de la otra persona. ¿Entienden? Entonces siempre hay que reconfirmar. Debemos descubrir las necesidades de la otra persona y orientar todo el proceso de la negociación a satisfacer esas necesidades. Caso contrario, no llegaremos a buen puerto. Descubrir necesidades y orientar todo el proceso a satisfacerlas. Bueno, tercer paso. Presentación de la solución. Bueno, aquí se usa la conversación del otro. ¿Y qué significa eso? Cuando uno va a presentar una solución, una herramienta muy interesante es usar la conversación del otro. Entonces, podríamos decir, como usted me indicó, ¿sí? Como usted me indicó,
Hoy le presento herramientas de ventas que le va a ayudar a llegar a sus resultados, pero también le voy a presentar una herramienta tipo foro en donde ustedes van a poder intercambiar experiencias y opiniones, como me había indicado anteriormente. O sea, siempre estar usando la conversación del otro para poder generar una solución. Es importantísimo adecuar nuestra conversación y nuestro léxico a la otra persona si lo que nosotros necesitamos es cerrar un acuerdo, ¿ok? Los puntos de referencia, el idioma del otro, que es a lo que me estoy refiriendo. Siempre es importante detectar cuál es el idioma de la otra persona y poder encontrar puntos de referencia como para poder hablar con esa persona. Por ejemplo, si yo voy a negociar con una persona que se dedica a la ganadería, ¿sí? Yo tengo que entender o tengo que prepararme para hablar en términos del cliente, del ganadero, ¿sí? Entonces podría decir, a ver, esta propuesta es tan fuerte como un toro de raza. Eso suena mejor que decir, esta propuesta es la solución exacta y tecnológica que usted necesita. A lo mejor no le suena tecnología, no le suena exacto, pero fuerte como un toro sí le va a sonar. Entonces nosotros tenemos que encontrar esos puntos de referencia y avanzar adecuando nuestra comunicación al otro. También la presentación de soluciones se realiza a través de beneficios. Recuerden que, como dice acá, que tendría para el otro, recordando las necesidades expresadas. ¿Qué significa esto? Que nosotros en todo momento tenemos que tener en cuenta qué es la necesidad que pudimos determinar de la otra persona. Expresadas dice aquí, pero muchas veces también son esas guardadas, pero que yo pude descubrir. Entonces toda mi artillería de beneficios, ¿sí? Voy a adecuarlas recordando las necesidades que me dijo esa persona. Entonces, un ejemplo, le diría yo, bueno, y este curso de capacitación y formación laboral virtual, ¿verdad? Que busca fortalecer el talento humano, te va a permitir a vos incorporar herramientas de ventas, pero también te va a permitir incorporar habilidades que te van a servir en tu vida social, personal, y no solo profesional. Porque recuerdo que me habías dicho que lo que vos querés es tener un desempeño mejor en ventas, pero ¿para qué? Para que también te ayude eso a cumplir tus objetivos. Y también te va a permitir, como me habías dicho, generar un espacio en donde compartir experiencia. Y ese compartir de experiencia lo que va a hacer es enriquecer mucho más tus conocimientos. ¿Se entiende? Bueno, por ahí viene la mano de expresar los beneficios recordando y mencionando verbalmente las necesidades de la otra persona. Y recuerden esta técnica que vamos a desarrollar también en el módulo de habilidades técnicas, que es una de las herramientas de cierre de ventas más utilizadas por los vendedores, que se llama la técnica de la doble alternativa. ¿Y por qué? Como dice aquí, porque los mejores negociadores son los que hacen sentir a la otra parte que él o ella tomaron la decisión. Si yo llego a una negociación con una sola alternativa, no me queda otra de que el cliente o la contraparte acepte esa alternativa, ¿verdad? Pero al final de cuentas es la única. Pero si yo al cliente o a la contraparte le doy dos alternativas, sea cual fuese, las dos me ayudan a mí a llegar a mis objetivos, le doy al cliente la posibilidad de que él elija. Entonces, ese es un buen negociador, el que le da la doble alternativa al cliente para que elija cuál de las soluciones es la que le gusta. Al fin y al cabo, las dos te van a ayudar a vos a llegar a tus objetivos, ¿no? Lo vamos a profundizar mucho más en el módulo técnico. Cuarto paso, identificar qué pasa con el otro. ¿Ok? No termina todo en el tercer paso de presentar la solución, sino que también hay que identificar qué pasa con el otro. Debemos estar muy atentos a las señales
de interés o de convencimiento de la contraparte. ¿Y cuáles son? Bueno, ¿qué me dice su cuerpo y su conversación? Muy importante, hay que identificar qué le está pasando al otro, porque en el transcurso de la negociación una persona puede estar sentada en una posición, digámosle, cómoda, está relajada, pero también puede estar con los brazos cruzados, puede estar con la cara mala, con las piernas cruzadas, puede estar inquieto, puede estar mirando el teléfono. Bueno, todo eso ya a nosotros nos va diciendo algo, ¿verdad? Si es que nuestra propuesta no está perdiendo fuerza, si está perdiendo interés de la propuesta, entonces siempre hay que estar mirando el cuerpo y también la conversación de la otra persona. ¿La otra persona está aprobando o no? Entonces a través de la observación también muchas veces nos damos cuenta que la persona está gesticulando de manera positiva, le gusta, te está mirando, entonces está aprobando lo que estás diciendo. O está haciendo esto. Todo eso ya nos va diciendo a nosotros que tenemos que rectificar o no el rumbo de la presentación de la solución que estamos haciendo. ¿Ok? Hay que identificar el sí y el no del cliente, y hay que identificar también el voy a ver. El voy a ver es una de las objeciones más peligrosas, ¿ok? Más peligrosas que puedan haber. El sí, bueno, perfecto. Sí acepto, me gusta. Perfecto. El no acepto, no puedo, no estoy en capacidad. Bueno, hay que saber también identificar cuando es sí, perfecto, avancemos. Y cuando es no no es el momento, tal vez no es la persona, ojo, nos equivocamos de persona, pero el voy a ver es muy peligroso, porque el voy a ver significa que tal vez no hicimos bien el trabajo de diagnosticar qué es lo que realmente quiere el cliente. El voy a ver tiene muchos secretos ocultos, así como el iceberg también, pero que vamos a profundizar más en las unidades técnicas, ¿ok? Entonces, en todo este proceso de negociación se van a presentar objeciones, y quiero dar un pantallazo muy rápido a esto de objeciones, porque hay toda una unidad de manejo y gestión y rebate de objeciones, pero me gustaría que vayan ya entrando en contexto. Normalmente las objeciones aparecen cuando no se hizo un buen trabajo previo en la conversación, y es lo que yo le decía. De ahí la importancia de planificar. Muchas veces nosotros, el ser humano en sí, quiere pasar nomás ya a la acción, accionar, hacer, cuando el trabajo de planificación es altamente importante para asegurar ese camino y el logro de los resultados. Entonces, cuando no hay un buen trabajo previo, normalmente aparecen las objeciones. ¿Y en qué consisten las objeciones? Consisten en contradecir una propuesta a través de argumentos o razones que puedan ser o no valederas, ¿sí? Entonces, alguien me hace una propuesta y la otra persona contradice, no está de acuerdo. Ahí nacen las objeciones. Y como dice aquí, las objeciones pueden ser o no valederas. Hay muchas veces que una objeción: no puedo pagar, no te puedo comprar ahora, porque con el tema de la pandemia me redujeron el salario al 50%. Válido, ¿no? Pero hay muchas veces que las objeciones no son valederas, entonces nosotros tenemos que tener la habilidad de determinar cuándo lo son y cuándo no lo son. Ahora, estamos hablando hasta ahora de las objeciones del cliente o de la otra parte, de la contraparte, pero las objeciones más peligrosas son las objeciones propias. Por eso estamos ahora en el módulo de competencias blandas, para hablar más de nosotros que de los demás, ¿ok? Entonces, las objeciones más peligrosas son las nuestras. Por ejemplo, yo no sé luego negociar. Yo no sirvo para relacionarme con las personas. Vos sabés que a mí me cuesta hablar. Bueno, todo eso son objeciones internas propias de uno mismo. Entonces, si es que no logramos derrumbar esas objeciones propias, difícilmente podamos derrumbar las objeciones de la contraparte.
Las objeciones se manifiestan o no, es lo que yo decía, muchas veces están ocultas y otras veces se manifiestan. ¿Ok? Y finalmente, las objeciones son el camino al cierre. ¿Por qué? Porque son una oportunidad y no un problema. ¿Por qué son el camino al cierre? Diría uno. Porque mientras tu propuesta esté caminando y todo sea sí, correcto, ¿no te parece un poco raro que de repente alguien sea todo color de rosa en tu propuesta, en la solución que le estás presentando a la otra persona? Normalmente es así. Cuando es todo sí, 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 algo está pasando ahí. Cuando aparece una objeción, bueno, esa es una buena noticia, esa es una oportunidad para saber qué es lo que no le está gustando al cliente. Entonces ajusto mi propuesta para que sí siga el camino correcto. Por eso hay que, las objeciones y las quejas hay que verlas como una oportunidad y no como un problema. Entonces veamos cuáles son las mejores técnicas para rebatir una objeción, ¿verdad? Entrando ya al final de esta parte de negociación, ¿verdad? Bueno, las mejores técnicas pasan por lo siguiente. Hay que tener presente en forma anticipada. Y ahí uno diría, bueno, ¿de qué estás hablando, profe? ¿Cómo vas a anticipar una objeción? Y la verdad que sí, haciendo ese trabajo previo de diagnóstico propio y diagnóstico de la otra persona, y más aún si son ya clientes recurrentes, uno tiene que tener un inventario de objeciones cotidianas. Entonces, al tener ese inventario de forma anticipada, uno ya puede comenzar a escribir cuáles son todas las formas de rebatir esa objeción. Entonces, hay que tener de forma anticipada las objeciones, hay que investigar. Una vez que se tiene eso de forma anticipada, hay que practicar cómo rebatirlas y compartir esta información con otros, porque cuando se trata de negociaciones recurrentes especialmente, ¿verdad? Uno tiene que compartir. Muchas veces nosotros tenemos vergüencita, como se dice ahora, ¿verdad? Tenemos vergüencita de practicar. Pero yo le puedo decir que los mejores vendedores del mundo se pasan practicando la manera en que van a rebatir las objeciones de sus clientes. Se pasan practicando, los mejores negociadores del mundo, eso que nosotros vemos en la tele resolviendo problemas mundiales, se pasan practicando la manera de negociar y la manera de llegar a buenos acuerdos. Negocian con el espejo, practican con su esposa, con su pareja, con su esposo, con sus hijos, practican con sus amigos, practican con su compañero de trabajo, practican con sus colegas. Es un desafío mucho más importante y mucho más intrépido para aquellos que ya se animan a ponerse a prueba con sus propios colegas. Pero imagínate que practicar con tu propio colega y que él te dé una buena retroalimentación para que puedas ajustar tus cosas. Bueno, hay que practicar. Hay que evitar discusiones y polémicas, porque el que pelea no convence. Entonces, si yo voy a un proceso de negociación y soy yo el vendedor o soy yo el que quiere lograr algo en cualquier tipo de negociación, particular, social o laboral, hay que evitar las discusiones y las polémicas, ¿ok? El que pelea no convence. Y otra cosa muy importante es en las negociaciones y para poder rebatir una objeción es no mostrarse superior. Necesitamos entender que la objeción, ¿verdad? Necesitamos entender cuál es la objeción de la otra persona y no imponer nuestra idea. Hay una cuestión también muy normal, un error muy normal en ventas o en negociación, que cuando la otra persona está hablando, ¿verdad? Yo en vez de escuchar, estoy esperando más mi turno para hablar, porque ya yo planifiqué todo, yo ya hice todo mi inventario anticipado de objeciones, ya practiqué, ¿verdad? Y estoy con muchas herramientas, mucha energía y me olvido de escuchar, porque lo único que estoy haciendo es esperando mi tiempo para presentar mi solución. Y eso no está bien, ¿verdad? Acá la idea es no mostrarse superior, mostrarse al mismo nivel que la otra persona
¿verdad? Y no buscando imponer nuestra idea, sino que poniendo foco en lo que el otro necesita. Esas son maneras de rebatir una objeción y llegar a un buen acuerdo. Bueno, entonces, para resumir, esta parte de negociación, que forma parte de la unidad 2 de objeciones y negociaciones, vamos a numerar un pequeño resumen. Primero, hay que jugar a ganar-ganar, no a las otras estrategias de negociación, perder-ganar ni ganar-perder. Jugar a ganar-ganar siempre. 2. Prepárate. Estudia las necesidades de la contraparte, estudia las necesidades de tu cliente y luego analiza cuáles son los beneficios que van a generar tu propuesta hacia esa persona. No te vayas a centrar solamente en las características de tu producto, no te centres en tu folleto, ¿sí? En tus flyers. Poné foco en el cliente y cuáles son los beneficios que él va a obtener. Número 3. Cuídate de las suposiciones. Las suposiciones son enemigas de los hechos. Entonces, si vos tenés una duda o estás queriendo suponer algo, no. Elimina esa suposición con la herramienta de la pregunta. No hay que tener miedo de preguntar. Número 4. Cuida tu comunicación. Palabras exactas en el momento adecuado y a la persona correcta. ¿Ok? Escucha y escúchate. Muy importante. Entonces, la comunicación es el puente que va a unir el punto A con el punto B. Lo que yo quiero con lo que yo logro. Quinto, verificar lo que pasa con la otra persona, que es lo que veníamos diciendo recién. Hay que escuchar, hay que observar y hay que ver qué es lo que le está pasando a la otra persona dentro de este proceso de negociación para saber si va todo bien o si tengo que ajustar algo, ¿ok? Y finalmente, y como última sugerencia de este resumen, es que veas el no como un desafío, ¿sí? Ve el no como un desafío hacia el logro de tus resultados, hacia el logro de tus metas. Bueno, y para finalizar entonces, voy a compartir una frase de este loco lindo, imagino que le conocen, ¿verdad? Y él dijo: intenta no volverte un hombre de éxito, sino volverte un hombre de valor, ¿ok? Y qué mensaje tan fuerte, ¿verdad? Y que viene en línea con todo lo que vimos nosotros hoy sobre conflicto y negociación. Desde el momento en que nos convertimos en una persona de bien, en una persona de valor para la otra persona, ahí realmente pasamos a un nivel muy importante. No nos convertimos en personas exitosas, sino nos convertimos en personas de valor, y eso es mucho más que lo primero, ¿ok? Bueno, entonces vamos a cerrar esta unidad, perdón, iba a decir este capítulo, esta unidad número 2, pasando a la cafetería. Entonces quiero que pasen a la cafetería y que respondan estas preguntas. ¿Qué han descubierto hoy? ¿Qué se llevan de todo lo que vimos en estas clases que les pueda servir para sus vidas? Bueno, nos vemos en la cafetería. Que tengan un buen resto de jornada. Chao, chao.